Me avisan cuando lo tengan. Bien, capítulo 19, versículos 6 al 9. ¿Ya lo hallaron, hermanos? Lo vamos a grabar no porque quiera ser famoso, porque ya lo soy, sino que porque grabé esto en otra ocasión y se vino la lluvia y se me trastornó todo. Entonces, para que quede completo. Bien, dice la palabra. Bueno, vamos a usar los principios que se suelen decir aquí. Hoy aprenderé la palabra de Dios. Así es, ¿verdad? Viviré la palabra de Dios y enseñaré a otros la palabra de Dios. Amén. Versículo 6 de Apocalipsis 19 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Vamos a orar brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu revelación, la inspiración de tu palabra, Señor, el conocimiento que solo viene de parte de ti, para que podamos, en primer lugar, hablar de esta doctrina muy importante. En mi caso, que me toca a mí exponer tu palabra, y en el caso de mis hermanos que me están escuchando, puedan asimilar esta enseñanza y aprenderla, entenderla, Señor, y beneficiarse de esa revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Amén, amén. Bien, hermano, siéntese. Fíjese, hermano, que no he escuchado mucho aquí en esta iglesia hablar de doctrinas. Hay doctrinas fundamentales en la iglesia de Jesucristo, y esta es una de ellas: el arrebatamiento, la resurrección, la condenación eterna, el juicio final, las bodas del Cordero, como en este caso. Y sobre este tema no hallamos algo explícito y amplio sobre este tema escrito en la palabra de Dios, ni en las enseñanzas de Jesús, ni en las enseñanzas de Pablo, que es quien más ampliamente habla de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento, ni Pedro tampoco, ni Juan, que es a quien se le reveló los eventos futuros, conocidos como escatológicos. Sin embargo, hallamos referencia explícita a este acontecimiento en esta escritura que acabamos de leer, y referente a ella, a ese evento, en el capítulo 22 de Mateo y en el capítulo 25, ¿verdad? Que menciona una boda, y ustedes saben, el capítulo 25 refiriéndose a las 10 vírgenes, es alusivo a este evento. Voy a pedirles que abran el capítulo 22 de Mateo para que entendamos algunas cosas referentes a esta doctrina, y vamos a entender ahora que esta boda del Cordero no es otra cosa que la unión mística, así se le llama, o la unión espiritual de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia. Ponga atención a esto, que es la esposa del Cordero. La iglesia de Jesucristo es la esposa del Cordero, de Jesús, no es Israel. Y vamos a ver una diferencia que hay entre la iglesia de Jesucristo, que somos los justos del Nuevo Testamento, y los justos del tiempo de la ley o del Antiguo Testamento. Hay una diferencia. Y vamos a ver que a una boda asisten dos tipos de personas: la familia
los contrayentes y los invitados. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Capítulo 22, versículo 1, vamos a leer hasta el 8, más o menos. Lo leo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Digamos un poquito más. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Hermano, nosotros sabemos aquí, nuestro pastor tiene mucho conocimiento y hay varias personas que Dios usa para enseñar, aparte de lo que nosotros debemos de haber aprendido leyendo la palabra. Sabemos que Dios escogió un linaje que fue el linaje de Abraham. Primero una persona, Abraham, después un sucesor, Isaac, después Jacob, después 12 personas, después 12 tribus que formaron una nación, y con todos ellos quería un trato, quería comunión. Dios, que es la manifestación del Dios eterno en el Antiguo Testamento, quería que ese pueblo, esa nación completa fuera parte de su iglesia, fuera su iglesia, decía. Pero nosotros leemos en Juan 1, 11 y 12, dice: a los suyos vino. Cuando ya se manifestó Dios con nosotros, Emmanuel, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, al que cree en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y añade: los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Entiendes? No es la carne, ya no importa la carne. Pero nuestro Señor también vino porque era de su linaje, quería redimirlos a ellos y que ellos fueran parte de su iglesia. En el principio, cuando mandó a sus apóstoles a predicar, les dijo: por camino de samaritanos no vayan, por camino de gentiles, perdón, no vayan, y en casa de samaritanos no entren, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Les dio la primera oportunidad a ellos, pero no lo quisieron. Y nosotros hemos leído en esta parábola cómo dice que un rey, nuestro Padre, quería hacer una fiesta de bodas a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Con su iglesia quería que fuera a Israel. No lo quisieron. Buscó otro pueblo. Y porque, ¿sabe qué, hermano? Porque como nación, Israel no es parte de la iglesia de Jesucristo, como vamos a ver más adelante. Pero como individuos, ellos sí pueden ser parte de la iglesia de Jesucristo, como es el caso de los apóstoles. Pablo, Pedro, los 12 apóstoles son parte de la iglesia de Jesucristo. Lo mismo el ladrón que fue crucificado juntamente con Jesús. Lo mismo gentiles, como Timoteo, como Tito, Apolos, eran gentiles, pero creyeron en nuestro Señor Jesucristo y pasaron a formar parte de su iglesia. No sé si me están entendiendo. Los que creyeron en Él, los que fueron bautizados en su nombre.
Pero aún así, la misericordia de Dios quiso invitar a Israel a la boda. Pero notemos la diferencia, que ya eran como invitados. No quisieron ser parte de su iglesia, de su pueblo. Entonces, como invitados, pues vaya. Y aquí es lo que hemos leído. Dice que el rey mandó a invitar a mucha gente importante, porque para Dios el pueblo de Israel es el pueblo más noble que podía invitar. Mi hermana, si se casara y trabajara con Nayib Bukele, me imagino que lo invitara. Tal vez por lo menos me manda un carro de regalo. ¿Me entiendes? A la ordenanza, déjala de último, y todos, creo que todos haríamos igual. Entonces Dios también para Israel tuvo una preferencia. Mándenme llamar. Invítenme. ¿Qué tengo que atender mis negocios? ¿Qué tengo que ir a mi labranza? ¿Qué tengo que comprar los bueyes? No quería. Dice el versículo, me parece que 6, y otros tomando a sus siervos los afrentaron y los mataron. Hermanos, si esto es tan literal que no podemos ignorar. No mataron a los profetas, no los afrentaron, no los encarcelaron, no los mataron, no los difamaron, no los calumniaron. Eso hicieron. Y literalmente dice el rey, al oír esto, se enojó y mandó a qué pasó, a castigar a esta nación, como en efecto pasó. Dice que quemó la ciudad. Si eso fue literal, Israel, Jerusalén ha sido quemado un montón de veces, ¿verdad? Pero vemos que esta oportunidad, esta invitación para asistir a la fiesta de bodas del Cordero fue extendida a los gentiles. Hay una oración, no sé si ya lo he dicho acá, pero lo voy a volver a repetir, que tienen todavía los hombres judíos. Dios, no sé si le llaman Señor o Elohim, no sé. Te doy gracias porque no soy gentil, porque no soy mujer, porque no soy perro. Prejuiciosos, engreídos, creídos, pretenciosos. Pero Dios los excluyó. No querían. Quisieran, bueno. Y les arde a ellos que otros, por eso que apedreaban a Pablo, a Timoteo, siendo gentil se mete en el templo. No les gustaba, tienen celos. Y dice Pablo, tienen celos de que Dios nos incluya a nosotros. Se llenaron de celos cuando los gentiles hablaban el idioma de ellos, cuando fueron bautizados en el Espíritu Santo. Pero ahí vemos, hermanos, que Dios les dio la oportunidad a muchas otras personas de conocer. Hablé la vez pasada de que probablemente esté entre los convidados a esta, hoy le digo, a esta fiesta, Naamán el sirio. Jesús lo mencionó, la viuda de Sarepta se levantará en juicio contra esta nación y la va a condenar. Naamán el sirio se va a levantar en juicio y va a condenar a esta nación, porque creyeron en él, porque creyeron en Dios, porque abrazaron el pacto de Dios. Vemos cómo entraron, hermanos, en el linaje real. Ruth, la moabita. Si hubieran sentido orgullosas mis hermanas de ser una madre de uno de los descendientes de nuestro Señor. Claro que sí. Moabita. Y había en la ley una ordenanza clara de que moabitas y amonitas jamás entrarían en la congregación de Dios. ¿Y quién le alega a Dios? ¿Quién le contradice a Dios? Vemos como del linaje de Tamar, incesto, pues prácticamente, y en la familia con Judá. Vemos como de la descendencia de Rahab, una ramera, procede también nuestro Señor. Por eso dijo, vayan, inviten a todos los que quieran venir, pues. Si estos no se creen dignos o se creen demasiado justos o limpitos o puritanos, llamen a los demás. Saben que en el templo de Dios no podía entrar un cojo, un manco. Ya hablamos de eso en otras ocasiones.
pero Dios les dio la oportunidad a todos ellos, a los inmundos, a los sucios, a las prostitutas. Dijo nuestro Señor: las rameras y los publicanos irán delante de ustedes en el reino de Dios y ustedes van a estar fuera. Por favor, busque el capítulo 8, versículo 11 de Mateo, y mire lo que dice. Capítulo 8, versículo 11, ahí mismo, de Mateo. Como vemos que estos no quisieron, mire lo que dice. Habla nuestro Señor: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob, ¿dónde? En el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, muchas personas que no son de la nación de Israel van a estar ahí como asistentes. Pero quiero aclarar algo: estos son los del antiguo pacto, los que abrazaron la ley, como Job. Sepa que Job era gentil. Había dos tierras de Uz, uno allá por los Eteos, allá por cerca del Asia Menor, y otra que pertenecía paradójicamente a Edom o a Esaú. Si nosotros leemos el libro de Job, vamos a ver que los amigos de él eran un temanita, los valientes de Temán, los sabios de Temán, eran muy conocidos estas personas. Otro Naamatita, gentil, pero abrazó la fe de Dios. Y estas personas del Antiguo Testamento, todos los justos, desde Abel hasta Juan el Bautista, todos los de la ley, todos los que guardaron y obedecieron la ley, y todos los profetas justos van a ser parte de los invitados, porque no son parte de la iglesia de Jesucristo. Como dijimos, en una ceremonia, en esta boda, va a estar el Padre, que es Dios. Dice: un rey quiso hacer fiesta de bodas a su hijo. Ese es nuestro Dios. ¿Quién es el hijo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la esposa? La iglesia de Jesucristo. Pero los invitados no faltan, y esos son los justos de la ley, los del Antiguo Testamento, los de antes del Nuevo Testamento, los que no abrazaron el pacto que estableció Jesucristo, el nuevo pacto de su sangre. Esos son los justos, y ya lo vamos a ver. Ahora quiero aclarar algo. Dice la gente: ¿cuándo será la boda del Cordero? Como dije al principio, no hay suficientes detalles. No dice cómo, cuándo específicamente, pero entre los que entendemos un poco las Sagradas Escrituras y los acontecimientos escatológicos, hay varias posiciones. Hay otras doctrinas que son, como dije, la resurrección de los justos, que está próximo a suceder de manera inminente, o sea que no sabemos si puede ser en este mismo momento, porque todas las condiciones están dadas para que eso suceda ya. Entonces, ese evento está por acontecer: el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, subsecuentemente a la resurrección de los justos. Entre los que leemos la Biblia y creemos en ella, hay varias posiciones, y una de ellas es que la iglesia de Jesucristo va a ser arrebatada después de la tribulación, por lo que dice Mateo 24, 29, me parece, que dice: inmediatamente después de la tribulación. Quiero aclarar con todo respeto, no es así. La tribulación y la venida de Jesús, les aclaro, en una nube, no es para arrebatar a la iglesia de Jesucristo. Cuando Jesús venga en una nube con poder y gran gloria con sus ángeles, va a venir a reclamar su derecho a reinar sobre Israel y sobre el mundo entero, como Rey de Reyes y Señor de Dios. No va a venir en una nube para arrebatar a la iglesia. Se lo compruebo. Ahí miren, el capítulo 24 tiene todos estos misterios, pero no lo desglosamos.
Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. Que tenemos que leer, releer y leer las otras profecías de Daniel, de Ezequiel. Dice capítulo 24 siempre acerca del arrebatamiento, que no sabemos el día ni la hora, y que como un relámpago va a venir. Y un relámpago, usted no va a decir suponiendo que volviéramos a las películas de Volver al Futuro, que algunos nos han de haber visto, a las 5 y 10 minutos hay un relámpago. Estar con el celular, espérate que voy a dar al obturador. No lo voy a esperar, va a ser así, fugaz. Dice Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 17, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51, 52. En un abrir y cerrar de ojos. Aquí estaba la hermana, ya no está. No lo está viendo. Pero cuando dice todo ojo le verá, me estoy saliendo un poquito del tema. Cuando dice todo ojo lo verá, Apocalipsis 1:7, es porque lo vamos a ver galopando en las nubes. Al final de la tribulación, cuando venga con su iglesia, no nos va a dar chance de pestañear. Es que espérate, me voy a poner los zapatos. No, señor, no, señora. Y les dije que alusivo a este tema, a esta doctrina, es el capítulo 25 de Mateo, las 10 vírgenes. ¿Acaso dirán: ahí viene el esposo, ay, vamos a agarrar aceite? Vaya, esperemos a las hermanas, van a ir a comprar aceite. Que se queden. ¿Me entiende? Es bien distinto. Entonces, este acontecimiento, los que creemos, como yo creo, que será previo a la tribulación. Unos creen que va a ser durante o después de la tribulación. Otros, yo entre ellos, creo que la iglesia de Jesucristo va a ser la resurrección de los justos primero, va a ser antes de la tribulación. Se da la resurrección de los justos, los injustos van a resucitar 1000 años más tarde. Se viene la resurrección y nos vamos nosotros. Así. Y creemos que la iglesia se va inmediatamente a un recibimiento celestial en millones y millones de años. Yo cuando oigo cantar una canción, bueno, alabanza que canta un fulano por ahí, me dan ganas de llorar. Me imagino estar en vivo y en directo ahí, cantando todos, hasta los que no nos gusta. Bueno, yo soy bien ronco, no puedo cantar bien, pero me hacen burla ahí cuando yo canto, porque bajo la gloria de Dios en la casa. Así que eche sal, que no sé qué, que por allá hay azúcar y que no sé qué, me molesta. Hermano, miren, esa va a ser una recepción gloriosa. Y nos vamos a unir a nuestro Señor Jesucristo para nunca más dejarlo. 14 de Juan. Creéis en Dios, creed también en la casa de mi Padre muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. No nos vamos a separarnos nunca. Eso creemos. 7 años entendemos por revelación de Dios que va a durar esta ceremonia. ¿Qué pasará en la tierra en estos 7 años? La tribulación. Aquí la tribulación. Y allá, la fiesta de boda. ¿Qué vamos a comer? Sí. Literalmente, vamos a comer. ¿Vamos a beber? Sí, vamos a beber. ¿Nos vamos a ver unos a otros? Claro que sí. ¿Nos vamos a conocer? Sí. Ya no me van a ver arrugado, hermoso, viejito, joven. Ay, es que guapo este hombre, van a decir. Todas mis hermanas van a decir. Nadie va a ser calvo, viejo, chorco, enano, ciego, ni nada. Otro día, si Dios nos permita, vamos a hablar de eso, del milenio, de la restauración. Vamos a ser restaurados. Nadie va a estar quebrado, ni nada, ni enfermedad, nada. Entonces nos reunimos con nuestro Señor Jesucristo y nunca más nos vamos a separar. Aquí, pobre de los que se queden. Pobre de los que se queden en la tribulación.
Por eso, hermanos, Dios nos habla a través de su palabra que debemos de estar preparados. En la parábola de las 10 vírgenes nos habla, ¿verdad?, de que debemos de estar preparados porque no sabemos a qué hora va a venir nuestro Señor. No lo sabemos. Y por esa razón es que el arrebatamiento es bien distinto a las señales y las condiciones a la segunda venida. Dicho sea de paso, no es lo mismo la segunda venida con la venida de Jesús por su iglesia. No es el mismo evento. Entonces, vamos a estar ahí con nuestro Señor Jesucristo. Como ya dijimos, una boda hay invitados. Vamos a leer. Dijimos que todos los justos del Antiguo Testamento, Abraham, Abel, todos los justos, ellos van a formar parte de los invitados de honor. Pero vamos a comprobar que Israel, aún los que guardaron la ley, no son parte de la iglesia de Jesucristo. Vamos a leer ahí, quiero ver Mateo 11. Mateo, por favor, Mateo 11:13 dice así, lo leo: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Añade Jesús: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, refiriéndose de manera simbólica a Juan Bautista. En Lucas 16:16 habla lo mismo, pero quiero que leamos el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 25. Ya vamos a ir terminando, hermano. No se me esté desesperando. Juan 3, 25 al 30, vamos a leer. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, hablando de Jesús, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué podemos aprender de esto? Que no seamos envidiosos. Si Dios bendice a alguien, si Dios lo quiere bendecir, pues yo me alegro si alguien le da carro y a mí no me ha dado ni una bicicleta, pues gloria a Dios. Pero bueno, yo me alegro que lo bendiga, ¿verdad? Yo sé que a mí me ha dado otras cosas que a otros no les ha dado, y digo, así es, ¿quién le va a decir algo? Pero sigamos leyendo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Póngame atención a esto. Esto lo dice Juan Bautista. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Y oiga lo que dice: así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Bien, hermano, yo me admiro de cómo Dios a su siervo le revela estos misterios tan, perdón que diga esta palabra, pero tan yucas, como decimos. Juan estaba plenamente consciente que él era el amigo del esposo de Dios. Yo no soy el Cristo, yo no soy ni digno de soltarle las correas de los zapatos. Yo soy el amigo del esposo. Y leímos anteriormente que la ley y los profetas llegan hasta el antiguo pacto. Ahora a mí me queda el dilema si Juan forma parte de la iglesia de Jesucristo o no. ¿Por qué? Porque creyó en él, porque lo reconoció. Dijo: aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él sabía, él lo reconoció, él lo confesó, pero no fue bautizado en su nombre. Ahí está el dilema. Tampoco el que estaba en la cruz, pero sí es parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces, hermano, Dios quería al principio que fuera Israel la esposa. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo se identifica: porque tu marido es Jehová tu hacedor.
capítulo 16 de Ezequiel habla de manera poética de una doncella que halló, que Dios crió, no creó, sino crió, o sea, alimentó, nutrió, cuidó. Y hasta que llegó a un momento que dice: pasé otra vez junto a ti, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Es difícil, ¿verdad? Y dice que la sedujo y entré en pacto contigo y fuiste mía. Pero después se permitió, especialmente. Entonces Dios quería que Israel como nación fuera esa esposa. A ellos fueron los llamados primeramente. Después, ¿qué pasó? No quisieron, no dieron la medida. Y nuestro Señor se lo dice a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley: vuestra casa es dejada desierta. Y se los menciona en parábolas que vino a buscar frutos, no tenían. Vamos a apartar. Por eso es que lloraba Jeremías. Y quiero decirles que a Jeremías le dicen llorón. No es porque él llorara porque fuera endeble, porque fuera débil, porque fuera aguado. No es quienes han llorado aquí. Yo he llorado moco tendido. Pero es porque entendemos la desgracia que le viene a las personas si no se arrepienten. Porque entendemos la gracia de Dios inmerecida que nos ha alcanzado. Y entendemos el juicio, el castigo, la dureza, y como les dijera, la miseria que le viene a las personas que desprecian el llamamiento de Dios. Por eso no puede uno menos que llorar. Y por eso lloraba Jeremías, porque Dios la miseria se compadece. No es porque juega el chillón ahí de aguado, no. No hay razón para que le digan así, llorón. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Quería que este fuera. Y de la misma manera Jesús, nosotros sabemos que nuestro Señor era hombre y era de carácter. Cuando le tendieron los mantos, le tendían palmas, y llegó a Jerusalén y la vio y lloró sobre ella. No porque fuera de él. En una ocasión dijo: ah, Jerusalén, tú que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? En otra ocasión también dice que los vio como ovejas sin pastor. Y cuando íbamos a la cruz, dicho sea de paso, quiero decir algo que ya lo he dicho, pero aún nuestro Señor necesitó quien le ayudara a llevar la cruz. No nos hagamos los campeones, todos nos necesitamos. Todos necesitamos consejo, todos necesitamos siquiera quien nos escuche. Nuestro